Bienvenidos, bienaventurados a los diálogos desde la parroquia. Hoy vamos a tocar terreno opositor con visión crítica y con visión autocrítica. Está con nosotros Mario Gerardo Riestra Piña. Usted lo conoce como Mario Riestra o Gerardo Riestra, es como más te conocen, ¿no? Más Mario, sí. Más Mario. Gracias, querido Álvaro. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, hermano. Gracias por estar aquí. Hemos platicado ya en otras ocasiones. Esta es la primera entrevista creo que tenemos con este formato. Con este formato. Mario, viene 2027 en unas condiciones con un régimen dominante, con un partido dominante. Pareciera que al PAN lo regresaron 30 años. Al país. ¿Cómo enfrentar una elección que va a venir y para que ya estas fechas, el año que viene, ya deben tener candidatos? Así es. Bueno, primero, empezando por reconocer que el PAN tiene que mejorar, empezando por ser autocríticos y admitir que hemos hecho cosas bien, pero también hemos hecho otras muchas que no estuvieron muy bien y otras que tenemos que dejar de hacer o mejorar. Yo creo que con esta visión autocrítica es posible corregir el rumbo y justamente el PAN se encuentra en un momento de transición. ¿Qué quiere decir esta transición? Que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y en este cambio incluso cultural, por eso también es muy común tener estas turbulencias, ¿no? Entonces, partir de ese diagnóstico de que el PAN no es una institución perfecta, sí creo que es el instrumento democrático más acabado que tiene nuestro sistema político desde la oposición, pero también hoy por eso el relanzamiento es la oportunidad de decir, en estos rubros que admitimos que tenemos que mejorar, estamos enviando un mensaje muy contundente, ¿no? Por ejemplo, el proceso de afiliación que había sido muy sectario, muy cerrado en el pasado, con una visión de control por encima de crecimiento. Hoy admitimos eso y decimos, pues a través de tu celular con un clic o dos clics, digamos, te puedes afiliar. El proceso de selección de candidatos, el PAN, hay que reconocerlo, digamos, hasta hace unos 15 años era el partido más democrático, eso nos caracterizaba. Yo mismo tuve la oportunidad en 2010 de ser emanado de un proceso interno donde gané por 7 votos, un proceso, una convención. Una diferencia de 7 votos. De 7 votos la convención de militantes, y hemos perdido eso. En los últimos 15 años no ha habido otra sola convención donde los militantes elijan a su candidato a diputado. Hemos tenido tantas coaliciones y alianzas que importamos el dedazo. Entonces, también el reconocimiento de decir, no, tenemos que regresar a esta esencia democrática que nos caracteriza, donde el PAN tiene que dejar de ser también el partido de las cuotas, de las negociaciones de grupos, para ser el partido de las y los mejores, donde, pues si todos los mejores corresponden a un grupo, pues ni modo, así será, porque es lo que la gente nos está pidiendo. La gente hoy quiere que venzamos a Morena, no que nos distribuyamos las posiciones, ¿no? Y por eso el mensaje de nuestra dirigencia nacional es justamente ese, la competitividad como criterio fundamental para escoger a nuestros candidatos, ¿no? Y ahora que hablas de un solo grupo, recién pasó la elección del Consejo Estatal y tu grupo se llevó todo, prácticamente todo. Bueno, mira, decirte que el proceso para escoger al Consejo Estatal es sumamente barroco en el PAN, es un proceso que dura varios meses. Hay gente que me dice, oye, ¿por qué no quedó tal? Pues no pasó el examen, o sea, si no lo pasa, ¿cómo le vamos a ayudar, no? Hubo una primera fase de examen. Después, ¿examen de qué? ¿De conocimientos? ¿De qué? De doctrina, de historia, de cultura general, pero sobre todo de nuestros principios, ¿no? De nuestros principios de documentos fundacionales, nuestra doctrina. Después vinieron 113 asambleas municipales, donde los aspirantes tenían que irle a pedir a la militancia la oportunidad de ser propuestos. Y ahí también muchos se quedaron en el camino, ¿no? Y después una asamblea estatal. Yo te quiero decir que hubo esfuerzos de construcción de la unidad en el Comité Ejecutivo Nacional, hubo una mesa donde hubo un par de reuniones, pero lamentablemente las posiciones estaban muy lejanas y eso impidió que alcanzáramos un acuerdo, y ante la ausencia de un acuerdo, pues hubo competencia, ¿no? Y el resultado fue el resultado de la libre competencia
donde están representados varios grupos. Yo no me atrevería a decir que solo un grupo está representado, pues por decirte algunos ejemplos, liderazgos como el de Genoveva Huerta y su grupo, que de por sí ya tenía un contingente importante, liderazgos como el de Humberto Aguilar Coronado, Carolina Boregar, Roberto Grajales, Mundo Tlatego y Jorge Aguilar, en fin, una serie de liderazgos muy significativos, y donde también hay exponentes del grupo de Eduardo Rivera, quizás pudieron haber sido más. Yo lamento mucho que el día previo entregaran las renuncias y ya no compitieran, porque estoy seguro que matemáticamente hubieran entrado varios más de ellos, porque además el proceso de selección del Consejo está diseñado en principio para que haya pesos y contrapesos. No te permite votar por los 100, te permite votar solo por la mitad, entonces eso favorece la pluralidad. Pero bueno, al final de cuentas el Consejo y las reglas de juego son las mismas que se han venido utilizando siempre en el PAN, y esto garantiza el que haya también pluralidad, porque además del contingente electo, hay un contingente que entra por la vía de las posiciones vitalicias y ex oficio, en donde hay mucha más pluralidad, porque, por ejemplo, todos los que han sido presidentes estatales del PAN en automático ya son consejeros, y la inmensa mayoría de los expresidentes estatales del PAN corresponden a otros grupos, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Sí, el mismo Eduardo. A ver, solamente voy a hacerte un par de preguntas Adelante. sobre Eduardo, porque me parece que hay cosas mucho más interesantes que platicar contigo, pero a ver, Eduardo Rivera, ¿qué tanto se ha convertido en un lastre para el PAN que hoy se quiere relanzar? Y por otro lado, y asociándolo con el tema de Néstor Camarillo, ¿qué tanto perdió una posición muy importante del PAN por el empecinamiento? Me parece a mí, y por eso te lo pregunto, de Eduardo Rivera, de que un personaje con la mala imagen que tiene Néstor Camarillo, que finalmente ya ni siquiera está en el PRI, haya sido candidato del PAN. Bueno, Eduardo Rivera, creo, lo digo con mucha humildad, creo que sigue siendo un activo para el PAN. Es un personaje que aparece de manera personal con un posicionamiento en las encuestas, y es una persona que me parece que tiene pues un capital político importante. El capital político no se puede trasladar a alguien más, no es como que te lo transfiero, ¿no? Y en ese contexto se circunscribe el comentario que decía yo de vamos a buscar a los mejores, ¿no? Vamos a buscar a los mejores independientemente del grupo del que provengan, pero no porque sean de un grupo, sino por la competitividad que tengan, ¿no? Hay mucho malestar en el panismo con respecto a la alianza que tuvimos el año pasado, esa es una realidad. Ahora que terminó el proceso, nosotros levantamos alrededor de 2.500 cuestionarios, y más del 75%, más o menos, recuerdo los números, pues manifestaban no querer reeditar la alianza que se tuvo con el PRI. Y parte de los aspectos que nos explican este sentir tiene que ver con pues una deficiente negociación de espacios. Mira, en San Martín Texmelucan, inexplicablemente el PAN no sigla al candidato a la alcaldía cuando era el partido que más votos históricamente y en las encuestas nos manifestaba que tenía, y la plurinominal, la regiduría plurinominal tampoco se le entregan al PAN. Entonces el PAN pone los votos, pero se queda sin representación en el cabildo y sin un exponente en la candidatura a la alcaldía. Lo mismo sucede en otros municipios, ¿no? Como en Teciutlán, donde el PAN pone los votos, pero ni la candidatura a la alcaldía ni la regiduría plurinominal. Entonces, y lo mismo yo creo que sucede con el Senado, donde claramente la inmensa mayoría de los votos fueron azules, y hoy pues hay un sentimiento de traición de parte de la militancia, de decir, oye, nosotros votamos por un proyecto con estas características y hoy nos quedamos sin representación en el Senado, ¿no? Eso es parte de lo que explica otro de los puntos del relanzamiento, el tercer punto, que tiene que ver con el cambio en la política aliancista, ¿no? Para virar hacia la esencia del PAN y prepararnos para ir solos y de ninguna manera reeditar la coalición con el PRI que tuvimos el año pasado. 75% rechaza la coalición con el PRI. ¿El panismo se siente avergonzado del maridaje a fuerza con el PRI? No, tampoco. Yo creo que en el 2021
hubo un resultado favorable en esa coalición. Y el error creo que estuvo en querer reeditarla en el 24 y no entender que las condiciones ya habían cambiado. Yo creo que cada elección es distinta y las coaliciones por sí solas no son ni buenas ni malas. Dependen del contexto, dependen de la narrativa y dependen de la justificación que se tenga. Yo digo que hay algunas coaliciones en donde 2 más 2 son 5 y hay algunas coaliciones como la del 24 donde 2 más 2 son 3. La del 2010, por ejemplo, aquella de la primera de Rafael Moreno Valle, fue una buena coalición porque los votos del PRD más los del PAN más los de Nueva Alianza incluso se exponenciaron ya en la boleta. Pero la del 24 fue una de estas elecciones donde los votos del PAN y del PRI se redujeron. Hubo gente que ya no terminó por verla de manera favorable. Entonces, yo creo que nosotros hicimos un esfuerzo generoso como partido para tratar de impedir que tuviera Morena una mayoría calificada que tristemente alcanzó. Y digo tristemente alcanzó porque me parece que las reformas que están llevando a cabo, como la judicial, son perjudiciales para el país. Y de haber obtenido el resultado, hubiéramos podido incidir más en la política pública, ¿no? PRI no, y yo sé que las alianzas se definen a nivel nacional. Así es. PRI no, pero ¿qué piensas tú de Movimiento Ciudadano con el PAN? Bueno, lo dices bien y creo que das en el clavo. No es lo mismo hablar de un aliado que de otro, pero yo en este momento, entendiendo justamente que la definición es nacional, creo que hay que prepararnos para ir solos. Y ya si sobre la marcha las condiciones cambian, que puede cambiar, solo veo que el cambio pudiera ser con respecto a Movimiento Ciudadano, no lo veo con ningún otro partido, pero nosotros no le estamos apostando a esa eventualidad, tenemos que prepararnos para ir solos, porque también es cierto que tanta alianza nos ha debilitado. Te pongo un ejemplo, en Zacapuaxtla, ya lo ha gobernado el PAN, lo gobernamos solos, sin alianzas, pero en los últimos 15 años la candidatura a presidente municipal de Zacapuaxtla nunca ha recaído en un panista. Y entonces el número de militantes se ha reducido y la identidad se ha erosionado. Entonces, y así te puedo dar algunos otros ejemplos, en donde, Huauchinango, por ejemplo, donde el panismo nos dice, no, ya es momento de apostarle a lo nuestro, porque aún perdiendo vamos a ganar. Por supuesto que además creo que hay condiciones para ganar, pero cuando menos vamos a tener vigorosidad, digamos, energía, representación en el cabildo y aspirar a ir creciendo, ¿no? Ahora bien, Movimiento Ciudadano se ha dicho, y te pregunto si tienes alguna información, que puede haber una desbandada de panistas hacia Movimiento Ciudadano. ¿Tú seriamente sabes de algo? Mira, yo veo, eso creo que es público y notorio, y no de ahora, de hace muchos años, una estrategia de, llamémosle la expresión, de pepena de parte de algunos partidos políticos. Yo te quiero decir que yo cuando fui legislador federal, los dirigentes nacionales del Movimiento Ciudadano, cada vez que pasaba yo por el mismo pasillo en donde ellos tenían su curul, me decían, te estamos observando, ¿no? O sea, es permanente esa estrategia. O sea, ¿no? ¿A ti te han ofrecido irte a otra opción? No, fue así como el coqueteo, ¿no? Y lo vemos no solo en Puebla, o sea, lo vemos en Oaxaca, lo vemos en Querétaro, lo vemos en muchos estados donde ante la ausencia de cuadros, porque no es lo mismo partir de una base de un dígito a tener ya 2 o 3 dígitos, pues en el corto plazo puede ser una estrategia muy rentable el buscar cuadros de otros partidos, ¿no? Entonces, esa estrategia me parece que está ahí, pues es legítima, ¿no? Pero yo veo en general que realmente no, el grupo de Eduardo Rivera, para hablar con franqueza, Eduardo Rivera en lo personal no lo veo fuera, lo veo activo, participando en el Comité Ejecutivo Nacional, trabajando por el fortalecimiento del partido, en temas que hablan de identidad, de ideología, de principios, que no tienen otros partidos políticos y que son muy del PAN. Entonces, yo sinceramente y genuinamente, y así lo deseo, lo veo en el PAN,
y creo que además en el 27 habrán espacios para los liderazgos que como él tengan un capital político que aportar y que nos permita en lo personal y en lo partidista seguir avanzando. ¿Los panistas tienen algo que perdonarle a Eduardo Rivera? Pues no, yo lo único que diría, y se lo comenté a él, muchos creo que hicimos bien y lo apoyamos en su proyecto a la gubernatura. Y creo que en este apoyo que le brindamos, quizás le apoyamos sin preguntar algunas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, la dirigencia estatal del PAN en el periodo 21-24, yo la apoyé pensando en Eduardo Rivera, en respaldar su proyecto a la gubernatura. Y creo que fue un error, porque creo que, como te decía, ese capital no se transfiere, es unipersonal. Y pues creo que los resultados no fueron los indicados, ¿no? Entonces, pero a él no, yo no tendría más que reprocharle, ¿no? Creo que estoy seguro que él hizo lo que estuvo en sus manos, ¿no? Está ahora el PAN a nivel nacional frente al liderazgo, bueno, recién Andrés Manuel López Obrador, que yo lo he dicho en muchos espacios, es un caudillo, hoy una persona realmente de izquierda que es fundamentalista y creada, nacida y formada en la izquierda como es Claudia Sheinbaum. ¿Qué tanto el PAN de hoy está en un escenario como el de 1939, el fundacional, con un caudillo como fue Lázaro Cárdenas del Río enfrente, ¿no? Cuando nace el PAN. Sí. ¿Se parecen los escenarios? Definitivamente, no sé si al del 39, pero sí regresamos casi 50 años en el pasado, ¿no? Regresamos al sistema político del partido hegemónico, regresamos al sistema democrático de la inequidad, ¿no? De la falta de certeza respecto al actuar del árbitro electoral, en fin, sí hemos tenido una regresión en esas condiciones, pero al mismo tiempo creo que es una oportunidad, porque el PAN nace como una clara contraposición a ese sistema, ¿no? Por ejemplo, en la afiliación es muy notorio el cambio de paradigma, mientras en el PRI y en Morena la afiliación es colectiva, corporativa, obligatoria en muchos sentidos. En el PAN es libre, individual, voluntaria, ¿no? Entonces yo creo que esto nos va a dar la oportunidad de contrastar las visiones que tenemos, ¿no? Porque sí creo que hay un país que piensa como nosotros, ¿no? Y que se refleja en la última elección. Si bien no ganamos, la oposición obtuvo el 45% de los votos. Creo que esta realidad ficticia que está establecida en las cámaras es artificial. O sea, el 70 y tantos % que tienen en las cámaras no es reflejo del sentir popular, ¿no? Oye, hablando de personas, fíjate que se me iba a olvidar, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, ya se saca fotos con ustedes, contigo, sonriente, con los liderazgos albiazules, que ya tiene su credencial del PAN. No. Bueno, primero decirte que en la política como en la vida, la historia personal pesa. Y en nuestro caso hay una amistad de cuando menos 30 años, ¿no? Mi papá pero y ella 30 años estabas en el kinder, tú, ¿no? Sí, yo, bueno, en la secundaria, pero fueron compañeros de gabinete, mi papá y ella colaboraron. Nosotros fuimos compañeros diputados federales, 3 años, convivimos mucho y compartimos muchas causas. Y yo creo que hay un priismo que hoy no está muy a gusto, pero que es opositor al régimen actual. Y bueno, Blanca yo creo que es una dama, es un activo, es una persona que tiene una reputación intachable, y además coincidimos en ese evento en específico en torno a la presencia de Claudio X González, que también es un amigo de ambos, porque la Fundación Únete, cuando ella fue alcaldesa, hizo muchas cosas en Puebla, y porque yo también tengo muchos años de conocerlo. Entonces, tenemos muchas coincidencias, y yo lo que he dicho y lo reitero, ojalá que en el futuro cercano, tanto ella como otros priistas, en este caso, ya le cantaste. como otros priistas buenos, honestos, que no están conformes con lo que está sucediendo, puedan
puedan, si así lo desean, pues hacer equipo con nosotros, ¿no? ¿A ti te gustaría, como militante del PAN, a Blanca María del Socorro? Pues no sé si como militante, pero por supuesto que a mí me gustaría hacer equipo con ella. Sí. 2027, ¿vas a estar en la boleta y en qué posición vas a estar? No, yo me veo en el palco organizando la alineación y tratando de obtener los mejores resultados. He tenido la fortuna de estar en la cancha, de meter goles. Ahora me toca la responsabilidad de armar la estrategia, los fichajes, el marketing, ¿no? Y en eso estoy verdaderamente concentrado y creo que es una gran oportunidad. Y pues creo que todavía tengo años para posteriormente buscar revanchas y acomodos, pero en este momento no pasa por mi mente. ¿Cómo va a ser el PAN de Puebla para no presentarse en 2027 como una opción apenas testimonial? No, bueno, pues mira, yo creo que esta analogía me gusta mucho. Yo creo que a veces las elecciones son como la Fórmula 1. Se requiere un buen coche y un buen piloto. Son las dos cosas. En este momento estamos concentrados por mejorar el rendimiento del vehículo y estamos iniciando la auscultación para identificar a los buenos pilotos. Si hacemos ambas cosas, Morena no es invencible, sobre todo y en especial desde lo municipal no es invencible, y la fortaleza en el PAN históricamente ha estado en lo municipal. Entonces vamos a tener, creo, con este cambio de viraje, decía, voy a utilizar esta frase, decía Rafael Moreno Valle, yo prefiero ganar con mi adversario que perder con mi mejor amigo. Y en el PAN en este momento vamos a ir por la competitividad. Entonces, o sea, pragmatismo puro. Pues yo creo que hoy la gente lo que nos está exigiendo es no cerrarnos. Y me parece que el PAN cometió el error en el pasado de priorizar a los grupos por encima de la competitividad. No quiere decir que sea un pragmatismo sin límites, porque sí hay un límite. El límite es que no quepan delincuentes, por ejemplo, ¿no? Nosotros no vamos a abrirle la puerta a ningún tipo de grupo de la ilegalidad. Lo más cómodo pues, en algunos municipios hubiera sido aceptar, digamos, darle cobijo a estos grupos y hubiéramos obtenido muchos votos. No lo hemos hecho ni lo vamos a hacer, como sí lo han hecho otros grupos, ¿no? Otros partidos que hoy incluso sus representantes han tenido que salir del cargo, ¿no? Y además, creo que si hacemos esta tarea de mejorar el coche, de ir por los buenos pilotos, con apertura, con generosidad, con transparencia, creo que los resultados se van a dar. Vamos a gozar de dos coyunturas que nos van a beneficiar. Una es el muy mal gobierno de los ayuntamientos de Morena, o sea, son un desastre en San Martín, en San Pedro Cholula, en Cuautlancingo, en Coronango, en Amozoc, en Atisco, en Tehuacán, en Huauchinango, en Teziutlán, son un desastre. Y lo digo con mucho respeto, pero vamos a gozar seguramente de una coyuntura que nos va a favorecer por el pleito que se viene en Morena, porque no están acostumbrados a tener una vida institucional y yo claramente veo que ya se están, digamos, canibaleando entre ellos, ¿no? Entonces, creo que si nosotros somos inteligentes y trabajamos sobre una base de absoluta transparencia, los resultados se van a dar a nuestro favor. ¿Puedes aceptar como candidatos a exmorenistas resentidos para que vengan al PAN? Bueno, habría que ver caso por caso, pero en el pasado ya lo hemos hecho y hemos tenido buenos, regulares y malos resultados, de tal suerte que pues yo no, a priori no estaría cerrado, ¿no? Tampoco quiere decir que sea una estrategia generalizada, ¿no? Habría que ver en todo caso cada uno de las particularidades. Finalmente, supongo que en algunas reflexiones muy introspectivas te has puesto a suponer y compártenoslo. ¿Dónde está la llave para abrir este laberinto que es que gana todo o pareciera que gana todo o se acerca a ganar todo el régimen? Bueno, tenemos que trabajar en el corto y en el largo plazo. O sea, en el corto plazo ya te hablé de muchas variables que creo que no hicimos bien en el proceso electoral anterior. La falta de democracia, la falta de inclusión, la falta de trabajo territorial,
el no ser una oposición incisiva, el abandonar el segmento de los jóvenes, pero son variables de corto plazo. En el largo plazo tenemos que insistir en la batalla cultural, en hacerle ver a la ciudadanía que entregar tu voto por una dádiva nos va a matar como país, ¿no? Y que aunque haya un alivio temporal, ese alivio temporal se acaba en una semana y el sufrimiento de un mal gobierno perdura. Entonces tenemos que ir trabajando en ambas vías, no solo en lo inmediato, no solo en lo coyuntural, sino también en el largo plazo. Y como decía pues nuestros filósofos panistas, ser distintos ser distintos y distinguibles, ¿no? O sea, no basta con decir somos diferentes, la gente tiene que notar que somos diferentes y eso lo hemos perdido. Y también creo que el tema de las coaliciones fue uno de los factores que erosionó esta identidad propia, ¿no? Ya, ahora sí, para terminar. Entonces, a ver, ya sin coalición con el PRI, ¿hay forma de desintoxicar al PAN que se fusionó con el PRI, con el PRD? Yo creo que sí, yo creo que, bueno, el PRD ya no Sí. figura. Creo que cada uno de los partidos estará padeciendo o gozando de las decisiones que ellos hayan tomado, ¿no? Nosotros hoy estamos abriendo una nueva etapa que creo, de verdad, sinceramente lo creo, ha sido muy positiva con el relanzamiento del PAN. En las encuestas internas, el impacto ha sido positivo. Con las reuniones con la militancia cae muy bien este mensaje y creo que la ciudadanía va poco a poco a ir pues reconociendo, espero yo, los aciertos de esta nueva etapa que vayamos tomando. Mario Riestra, muchas gracias. Nos vamos a seguir encontrando. Gracias. Viene un año preelectoral que es de mucha efervescencia. Mucha intensidad. Pues yo te agradezco mucho. Gracias. Gracias, Mario. Gracias.